La prosperidad, un deseo de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan 2. El éxito y la prosperidad no deben convertirse en objetivo o razón por la cual buscamos a Dios. Estas dos cosas deben venir como consecuencia de asimilar su palabra, teniendo en cuenta que ya Dios determinó infinitas bendiciones para todos sus hijos. La palabra prosperidad quiere decir ayuda sobre la marcha, dar curso favorable de las cosas. La prosperidad que Dios procura para nosotros no es un fenómeno momentáneo o pasajero. Tampoco se trata de un instante de buena suerte. La prosperidad hace referencia a un estado progresivo de mejoramiento continuo. Algunas veces realizamos oraciones en las que clamamos por abundancia y prosperidad, sin darnos cuenta que Dios nos lleva en ese proceso permanente hacia la obtención de la gloria total. Es necesario cultivar actitudes en nuestras vidas que nos permitan alcanzar ese estado de prosperidad y éxito continuo. Dios nos señala algunas pautas en su palabra para que logremos nuestro anhelo de ser prosperados cada día más. No olvidarnos de Dios. Deuteronomio 6:5. Entregarle el corazón. Proverbio 23:26. Amar su palabra. Salmo 119:97. Trabajar diligentemente. Proverbios 10:4. Dios quiere darle una vida abundante, con sentido y realización. Procuremos seguir sus recomendaciones y a disfrutar la prosperidad total. Oremos juntos. Señor, me entrego a ti para ser ese hijo que vive para complacerte. Anhelo disfrutar tu amor cada día. Declaro que mi mayor tesoro eres tú. Úsame para que pueda ser instrumento tuyo en el cumplimiento de la gran comisión. Te alabo y te bendigo, Señor. Te doy toda gloria y toda alabanza. Gracias por la bendición de ser tu hijo y poder honrarte, poder bendecirte, poder darte gloria, poder darte alabanza. Señor, coloco mi vida en tus manos y te pido que me ayudes a exaltarte siempre, a honrarte, Señor, y a colocar mi vida siempre delante de ti. Gracias porque tú anhelas que prosperes y prospera en todas las áreas. Pero la más importante, Señor, es que pueda crecer y prosperar en la vida espiritual, que te pueda conocer más y pueda darte a conocer, que pueda crecer en el conocimiento de tu palabra y en conocerte a ti, el único Dios verdadero. Señor, mi vida está en tus manos. Tú, Señor, estás dispuesto a levantarme, a prosperarme día tras día. Ayúdame a mantenerme en esa ruta de obediencia, de siempre acordarme que eres tú el que produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te doy muchas gracias en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos al canal de YouTube Reflexiones desde Sión, la ciudad de Dios. Recuerde suscribirse y activar la campanita. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y vamos a leer Hechos de los Apóstoles capítulo 28, versículo 1 en adelante en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba
una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda este es un asesino. Aunque se salvó del mal, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente. Pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Cerca de la costa donde llegamos había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. 3 meses después del naufragio, zarpamos en otro barco que había pasado el invierno en la isla. Era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. Hicimos la primera parada en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. De allí navegamos hasta Regio. Un día después, un viento del sur empezó a soplar, de manera que al día siguiente navegamos por la costa hasta Puteoli. Allí encontramos a algunos creyentes quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos y así llegamos a Roma. Los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro por el camino Apio para recibirnos. En las 3 tabernas nos esperaba otro grupo. Cuando Pablo los vio, se animó y dio gracias a Dios. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos el primer libro de Samuel, el capítulo 4 y el capítulo 5, y lo leeremos en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra. En aquel tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Benecer y los filisteos estaban en Afet. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron, matando a 4,000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron: traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Los hijos de Elí, Ofni, Fines también estaban allí con el arca del pacto de Dios. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. ¿Qué está pasando?, se preguntaron los filisteos. ¿Qué es todo ese griterío en el campamento de los hebreos? Cuando le dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. Los dioses han llegado a su campamento, exclamaron. Esto es un desastre.
Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. ¡Socorro! ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron cada uno a su carpa. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y Fines, los dos hijos de Elí. Un hombre de la tribu de Benjamín corrió desde el campo de batalla y más tarde ese mismo día llegó a Silo. Había rasgado su ropa y echado polvo sobre su cabeza en señal de dolor. Elí esperaba junto al camino para oír noticias de la batalla, pues estaba tan preocupado por la seguridad del arca de Dios que le temblaba el corazón. Cuando llegó el mensajero y contó lo que había sucedido, un clamor resonó por todo el pueblo. ¿A qué se debe todo este ruido?, preguntó Elí. Entonces el mensajero corrió a donde estaba Elí, quien tenía 98 años de edad y ya estaba ciego. Y le dijo: acabo de llegar del campo de batalla, estuve allí hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Israel fue derrotado por los filisteos, le contestó el mensajero. Masacraron a la gente, también mataron a sus dos hijos, Ofni y Fines, y capturaron el arca de Dios. Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta. Se quebró la nuca y murió, porque era viejo y demasiado gordo. Durante 40 años había sido el juez de Israel. La nuera de Elí, esposa de Fines, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando se enteró que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto, entró en trabajo de parto y dio a luz. Ella murió después del parto, pero antes de que muriera, las parteras trataron de animarla. No tenga miedo, le dijeron, tienes un varón. Pero ella no contestó ni les prestó atención. Al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. Le puse ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo. Y luego dijo, la gloria se ha ido de Israel porque el arca de Dios ha sido capturada. Capítulo 5. Después de que los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron del campo de batalla en Ebenezer hasta la ciudad de Asdod. Llevaron el arca de Dios al templo del dios Dagón y la pusieron junto a una estatua de Dagón. Pero cuando los ciudadanos de Asdod fueron a verla a la mañana siguiente, la estatua de Dagón había caído boca abajo delante del arca del Señor, así que levantaron a Dagón y nuevamente lo colocaron en su lugar. Pero temprano, el día siguiente, sucedió lo mismo. De nuevo Dagón había caído boca abajo frente al arca del Señor. Esta vez su cabeza y sus manos se habían quebrado y estaban a la entrada. Solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. Por eso hasta el día de hoy, ni los sacerdotes de Dagón, ni nadie más que entra al templo de Dagón en Asdod pisan el umbral. Entonces la mano dura del Señor hirió a la gente de Asdod y de las aldeas cercanas con una plaga de tumores. Cuando el pueblo se dio cuenta de lo que sucedía, exclamó, no podemos quedarnos con el arca del Dios de Israel, ni un minuto más. Él está en contra de nosotros, todos seremos destruidos junto con Dagón, nuestro Dios. De modo que convocaron a los gobernantes de las ciudades filisteas
filisteas y les preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca del Dios de Israel? Los gobernantes deliberaron y contestaron: trasládenla a la ciudad de Gat. Así que trasladaron el arca del Dios de Israel a Gat. Pero cuando el arca llegó a Gat, la mano dura del Señor cayó sobre sus hombres, jóvenes y mayores, los hirió con una plaga de tumores y hubo gran pánico. Entonces enviaron el arca de Dios a la ciudad de Cron, pero cuando los habitantes de Cron vieron que se acercaba, clamaron: ¿traen el arca del Dios de Israel a nuestra ciudad para matarnos a nosotros también? Entonces el pueblo volvió a llamar a los gobernantes filisteos y les suplicó: por favor, regresen el arca del Dios de Israel a su propio país, o nos matará a todos. Pues ya había comenzado la plaga mortal enviada por Dios y un gran temor se apoderaba del pueblo. Los que no morían sufrían de tumores y el clamor del pueblo ascendió al cielo. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos el Salmo, el capítulo 52, y leeremos en la NTV, Nueva Traducción Viviente, y dice así la palabra de Dios. ¿Por qué te jactas de tus delitos, gran guerrero? ¿No te das cuenta de que la justicia de Dios permanece para siempre? Todo el día conspiras destrucción. Tu lengua es cortante, como una navaja afilada. Eres experto en decir mentiras. Amas el más que el bien y las mentiras más que la verdad. Te encanta destruir a la gente con tus palabras. Mentiroso. Pero Dios te herirá de muerte de una vez por todas. Te sacará de tu casa y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Los justos lo verán y se asombrarán, se reirán y dirán: mire lo que les pasa a los guerreros poderosos que no ponen su confianza en Dios, sino que confían en sus riquezas y se vuelven más y más atrevidos en su maldad. Pero yo soy como un olivo que florece en la casa de Dios y siempre confiaré en su amor inagotable. Te alabaré para siempre, oh Dios, porque por lo que has hecho, confiaré en tu buen nombre, en presencia de tu pueblo fiel. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerde, lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Borges, capellán de la Distribuidora Bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.